Bueno, ya estamos transmitiendo en Facebook Live para toda la gente que nos quiera seguir. También les cuento de que está siendo grabada esta charla para después poder subirla a YouTube y que ustedes la puedan transmitir a quienes ustedes quieran. Ante todo, agradecerles que estén presentes, Eva y Sara, Sara y Eva. La verdad que para mí es un enorme placer que hayan aceptado esta invitación. Básicamente es un grupo de estudio para honrar la memoria de mi mamá, de Raquel Gura. Así que vamos a tratar de ir ordenándonos, ir charlando. Tenemos una horita para charlar y conversar un poquitito. Y primero le voy a dar la palabra a Eva. Eva, ¿qué tal? Buenas tardes en Holanda. Gracias por estar acá. En Holanda está oscureciendo. Hola, Dulce. Bienvenido y un gusto estar con vos y con Sarita, por supuesto. Dale, muchas gracias. Sara, buenas noches en Israel. Buenas noches en Israel. Ya hace varias horas que no hay luz. Y también agradecer la invitación y la posibilidad de estar en esto que recuerda la memoria de tu mamá, que muy querida. Dale, muchas gracias. Eva, vos sabés algo que me sorprendió. Cuando vos me mandaste las cosas, decía Eva Bulson, lugar de nacimiento, Moisés Ville. Yo no te hacía en Moisés Ville. ¿Cómo fue tu inicio? Yo nací en Moisés Ville, pero mis padres vivían en Las Palmeras, un pueblito a 25 kilómetros, pero no había hospital ahí. Entonces nací con mi hermana, somos mellizas, ¿cierto? Pero yo vivía después en Las Palmeras, por eso la escuela primaria la hice en Las Palmeras, la escuela Pisurno, después la escuela secundaria en Moisés Ville, y que hice el Mahón de Morim, en la escuela, ¿cómo se llama? Ayúdame, Sarita. ¿Cómo se llamaba? ¿Qué escuela? La de Moisés Ville. En el seminario. En el seminario, Drasne. En el seminario de Moisés Ville. Sí, Drasne. claro, de Moisés Ville, el secundario y el seminario. Ahí estudié. Y después fui a la Universidad Rosario, donde hice la licenciatura de Estadística en la Universidad Nacional de Rosario. Después me fui a Santa Fe porque me casé. Y después empecé toda mi trayectoria, ¿cierto?, de trabajo en las universidades. Pero espera, vamos despacito, igual tenemos mucho tiempo. Vos sabés que Mario Yujovisky me escribe. Claro, y me nos dice, criamos juntos. Eso me dice, claro. Eva iba conmigo a la escuela. Claro, pero él es menor que yo, cuidado, es que no te engañes, yo soy mucho mayor que Mario. Mario Yujovisky y Néstor son hermanos mellizos, hijos del que era el doctor Yujovisky de Las Palmeras, íntimos amigos de mis padres. Se veían prácticamente todos los días. Entonces nos criamos juntos con Mario y Néstor, por supuesto, pero ellos son más jóvenes que yo. Bueno, así que ya tenemos el principio de Eva. La verdad yo no tenía ese dato de Moisés Ville para mí, y que haya sido Morá de Moisés Ville. No fui Morá, estudié que no fui Morá. Estudiaste solamente en la escuela. Claro, estudié, pero yo no saqué diploma porque después, viste lo que es la juventud y la adolescencia, me cansé. Me obligaron, hice los 5 años, ahí me conoció Tzivia Schuchman, ¿te acordás, Sarita? Que era Morá también ahí, y que ya no está, ¿cómo se llama? Barilco, que era profesor de filosofía en la escuela secundaria de Moisés Ville cuando yo estudiaba en secundario, y también era Moré en la escuela, entonces me tenía los palos, tanto en la escuela secundaria como ¿cómo se dice? En el Mahón. Pero yo no saqué el diploma. Claro, y Sara, Sara, vos naciste en Santa Fe. No, yo tengo una historia parecida. Mis padres vivían en un kibutz, en el kibutz Mesilot, y yo nací en Afula, porque en el kibutz no hay hospital. Pero yo nací en Israel, mis padres vivían en Israel, y volvieron a Argentina cuando yo tenía 1 año y medio, y llegué a Santa Fe cuando tenía 2 años, y empecé a ser alumna de la escuela Bialik a esa edad. ¿A qué edad entonces comenzaste la escuela Bialik? Recordame. A los 2 años. El jardín. A los 2 años con jardín de 2. ¿Y ya en esa época había escuela integral o todavía no? No, yo estudié escuela complementaria, inclusive el jardín, todos los chicos tenían 3 y yo era la única que tenía 2. La escuela era complementaria. Cuando yo estaba en 5º grado o en 4º grado, se abrió la escuela primaria integral. Mi hermana Ruti fue la primera promoción que terminó en la escuela, pero no
empezó, no hicieron toda la escuela, y ella hizo primero, segundo grado en la Escuela Belgrano, yo terminé séptimo grado en la Escuela Belgrano, y el secundario lo hice en la escuela normal. Paralelamente estudiaba en la escuela hebrea, que era una escuela complementaria. Claro, vos ibas a la noche a la escuela hebrea, ¿no es cierto? Al secundario, para hacer El morá. secundario, nosotros empezamos en séptimo grado a ir a la noche, porque en el año 70, que fue cuando yo hice el séptimo grado, hubo una ley que obligaba a los chicos a estudiar doble escolaridad en las escuelas primarias. Hacíamos de mañana todas las materias de la escuela y a la tarde inglés, educación física, actividades prácticas, etcétera, etcétera. Y entonces, como solución, encontraron en ese momento, era director Ilan, el seminario ya funcionaba, tenía dos kitot, nos incorporó a los chicos de séptimo grado en lo que llamaron el preseminario, y era de noche, era de 6 a 10 de la noche. Perdón, Sí, Marcelo, me Eva, te están escucho. diciendo que en Facebook no llega nada. A ver, ya me fijo. Dame un segundito. Acá dice Liv. Sí, yo Liv tengo, está tratando de subirme la página. Vamos a ver cómo. Sí, lo estoy viendo en vivo. Tienen que entrar en live, en vivo. Yo ahora te voy a mandar cualquier cosa al link para que ustedes Sí, pero lo puedan seguir. A ver si lo puedo sacar, pero sí. yo no lo puedo seguir. Yo escucho que acá está funcionando. Bueno, entonces arriba no saben cómo. Sigamos Es nosotros. cuestión de tiempo, hay destiempo entre lo que hablamos y el tiempo en que llega. Sara, estábamos hablando de la escuela complementaria. Yo de esa escuela complementaria me acuerdo porque también era de mi época. Porque en la escuela, cuando yo hice la escuela primaria de la escuela Vial y que el secundario lo hice en el industrial, mis compañeros que sí estudiaban hebreo, algunos siguieron en el seminario. Me acuerdo que del grupo anterior estaba Bernardo Weinstein, del mío estaba Elenita Zapponi, creo que Rosana Lerman. Horacio había empezado, no sé si después continuó había dejado, pero me acuerdo que eran los bochos que seguían hebreo después de la noche. Había que volver a ir a la escuela después de la noche. Pero vos ya estudiaste en la escuela integral primaria. Exacto, así es. Yo no, yo estudié, iba a la mañana a la escuela Belgrano, volví a mi casa y me pasaba a buscar Kremenevsky y me iba a la escuela hebrea. ¿Y te acordás quién eran Y tus compañeros de la escuela hebrea? Sí, me acuerdo, por supuesto. Lástima, no preparé fotos, pero sí me acuerdo. ¿De quiénes te acordás de la escuela hebrea? Del secundario. Que están acá. Del No, secundario. que vos te acuerdes que hiciste el seminario con ellos. Del seminario me preguntás. Sí. El seminario éramos 7. Estela Felser, Sara Lerman, Silvia Weinberg, Alicia Schner, Mario Mikulinser, Gilda y yo. Mira vos. Gilda terminó con nosotros. Gilda empezó a estudiar con el grupo que iba después que nosotros, hizo un año libre y terminó con nosotros. Perfecto. Ya volvemos con Sara, entonces vamos con Eva. Eva, vos me dijiste que te mudaste, hiciste la escuela secundaria ahí en Moiseville, en Palmeras. No, Moiseville. En Moiseville, y te mudaste a Rosario, a estudiar a Rosario. Me imagino que fue todo un cambio, pasar de Moiseville a vivir a Rosario. Por Dios, pero no es porque pasar de Moiseville, porque cuando yo tenía 18 años era una imbécil, ¿cierto? Del campo. Y llegar a la ciudad, y no solamente a la ciudad, a la Universidad Nacional de Rosario, ver las nenas cómo iban vestidas. Yo no iba vestida así ni a una fiesta, ¿cierto? Me sentía una infeliz. Y bueno, pero lo pasé lindo porque yo me metí en un grupo que tal vez te va a sorprender, no sé, Sarita, Mordejai Anilevich, y activé muchísimos años y estuve presa, gracias a Dios también, por manifestaciones que hacíamos en la calle en la época de los problemas en Chile y después lamentablemente los problemas en nuestro país, porque yo pasé todas las dictaduras que vos quieras, Onganía, Aramburu, el que quiera, ¿cierto? Claro. Y activé muchísimos años, todos los años que estuve en Rosario. ¿Y ese movimiento era una TNUA o era un grupo? Sí, pero era una TNUA de izquierda, ¿cierto? Mordejai Anilevich. Eso me mantenía cerca, ¿cierto?, de lo que para mí fueron y serán mis raíces. ¿Cierto? Vos también, Sara, hiciste TNUOT. ¿En qué TNUOT estuviste? Sí, pero yo estuve en Abonim, en Ihud Abonim era, que después se unió con Abonim Dror. Pero la diferencia entre Anilevich y la TNUA Abonim
es que Anilevich son grupos universitarios. Sí, tenías razón. Y Jud Abonim o Abonim Dror es como funciona ahora la Tnuá en Maccabi. Son chicos desde la primaria hasta secundaria. Claro. Esa es la Yo estaba en la diferencia. universidad. Pero Claro. yo, a mí, Sara, te recuerdo, puede ser en algún grupo o en algún tipo de actividad en el Salón Sionista ya de más grandes, con un movimiento diferente, que no era una TNUA, ¿puede ser? ¿Que se reunían en el Ah, Salón Sionista? había una época que hacíamos reuniones de estudio con un grupo de gente, sí, pero era un grupo de gente independiente. Era un grupo de gente independiente. Nosotros también abrimos la escuela de Madrijim, Cacho y yo abrimos la escuela de Madrijim en una época en Santa Fe. Mayan, ¿Dónde funcionaba? pero eso funcionaba en la escuela. Eso Ah, en la funcionaba en propia la escuela. escuela. Sí, No sí. tenía, no Funcionó tenía. en el Ken también, de calle Francia en un momento y Ah, también en la escuela. ahí iba a Pablo, en el Ken de calle Francia, iba Pablo. Sí, el gato, Pablo, perdón, anduvo por todos lados. Pero en esa época, cuando ellos iban, era a Shomer. Bueno, pero yo le voy a preguntar si recuerdan algo, porque cuando yo voy a la memoria de donde estaba el Salón Sionista, yo de chico iba a la NOAR, si no me equivoco, en ese lugar. Más, cuando voltearon las paredes del Salón Sionista, quedaban pintadas en las paredes de los laterales lo que nosotros escribíamos cuando íbamos a la TNUA, sobre todo los dibujitos de Colón que Marcela Morgenstern se ponía a dibujar, corazoncito de Colón, dale Colón, etcétera, contra la pared de la izquierda, mirando de frente al Salón Sionista, y eso quedó a la vista cuando tiraron abajo el salón. Bueno, ahora están construyendo el alvear ahí en ese espacio, pero quedó eso. ¿Nunca tuvieron participación de ese espacio? Yo no. Yo sí, yo soy tan vieja que el jardín lo hice ahí. Ajá, mira Ese era vos. el jardín de la escuela Bialik. Antes de mudarse a calle Salta, donde hice el primario, y después a 4 de enero, donde terminé el primario y hice el secundario. Pero en el Salón Sionista funcionaba, el jardín de la escuela funcionaba ahí, cuando yo llegué. Además de funcionar el Beit Knesset y además de funcionar Anoar. Claro. ¿Sí? Y hubo un momento en el que se lo quiso revivir, que el doctor Curzón lo hizo algo que tenía que ver con historia, que quería hacer como un centro cultural en el lugar, una cosa así. La verdad que no recuerdo bien, pero Habría que ver qué sí. pasó, pero tal vez tenía que ver con después la aparición del Museo Inenu, seguramente tenía algún tipo de Sí, relación a sí, ese sí, tipo de sí, 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 trabajo. Bueno, ya exactamente. terminamos la primaria, hicimos la secundaria, ya sé dónde Sara la hizo aquí en Santa Fe, vos Eva la hiciste en Moisés Ville, llegamos a las universidades. Sara la hizo en la Facultad de Formación Docente de la UNL, Eva te fuiste a Rosario. Claro, porque no había Santa Fe, Claro. licenciatura. ¿Y cuándo arrancó el tema de la aparición de los futuros esposos? Oh, también tenemos que hablar de eso, qué sé yo, cuando uno era joven. Bueno, por También eso, pero fue en la etapa universitaria, no, posuniversitaria. la mía fue post-universitaria. Y la mía fue secundaria, Ah, sí que con el Cacho Meaudi, tiempo. en la TNUA, nos conocimos en la TNUA. Bien. ¿Y los chicos cuándo llegaron? Pablo llegó en el 74, si no me olvido, el 2 de marzo del 74, si no me olvido. Y tuve uno solo, Acá en Pablo. Santa Fe, Eva. Sí, sí, Pablo nació en Santa Fe, pero yo vivíamos en Santo Tomé. Toda la historia hay que contar. Nosotros nos casamos con Tito, así se va. Y como se dice, y nos fuimos a vivir a Santo Tomé, donde uno compramos una casa, ¿cierto? Ahí nació. Nació Santa Fe por la misma historia en el Instituto del Diagnóstico, ¿cierto? Que era en esa época el lugar donde las madres elegían para que nazcan los hijos. Vivimos unos 2 o 3 años en Santo Tomé y después nos vinimos a Santa Fe. Y Pablo iba, cuando empezó a ir a la escuela Bialik, ¿cierto? Claro. Bueno, aprovecho a contarles, entre tantas noticias de COVID y cosas por el estilo, etcétera,
que bueno, hoy tuvimos una buena, nació Noah, el hijo de Andrés Kurtzer y Melanie Alaluf, Ah, claro, ex sí. alumno de Claro. ustedes, si no me equivoco. Sí, 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 sí. sí, Yo sí. sabía que estaba esperando. Rosita Oppenheimer me contó. Bueno, Claro, hoy nació Noah, así que bueno, bienvenido todo bien. Noah a esta Keilah, Bienvenida y más alto. más alto Claro, para la familia. por supuesto. ¿Cómo fue ese estudiar en la universidad relacionado al tema comunitario? ¿Mío? Sí, No, como yo ya te dije, yo Rosario he estudiado en una facultad que es totalmente alejada de todo lo que es la comunidad judía de Rosario, ¿cierto? Por eso me enganché, ¿cierto?, en este grupo de Mordejai Anilevich y ahí hacíamos actividades de todo tipo y ahí también estudiábamos, ¿cierto? Y hacíamos muchas presentaciones y charlas donde claro que venía gente de la comunidad, pero yo no tenía un contacto muy personal con la comunidad en sí, ¿cierto? Conocía la escuela Bialik, por supuesto, y algunas personas, algunas familias, pero mi actividad comunitaria se tradujo en eso, además de la facultad, ¿cierto? bien. Sara, ¿cómo fue ese Yo, pasar la universidad y el activismo o la militancia judía? eh, yo milité como judía toda la vida. Por eso. Y trabajaba en la escuela, o sea, yo pasé la universidad trabajando, madre, empecé a estudiar relativamente tarde porque había venido a Israel, así que, digamos, el contacto mío con la sociedad general era a través de la universidad. Es al revés que en general la gente que tiene mucho contacto con el afuera y poco contacto con la Keilah. Yo toda mi vida tuve mucho contacto con la Keilah y espacios como oasis de contacto con la sociedad general. Y la universidad para mí fue eso, fue un espacio de contacto con la sociedad general. Claro. Bueno, entonces terminamos la universidad, empezamos a trabajar. Yo sé que Eva tiene un currículum tremendo, está publicado, así que el que quiere lo puede ver. No, Sara no, lo olvídate. mismo, Sara lo mismo, está en el Facebook colgado. Pero la Ah, pregunta, ahora vamos a ir entrando despacito en la escuela, porque hablando con Eduardo dice, terminaban los chicos en la escuela, empezaron a llorar de que no se querían dejar de ver, que querían seguir participando. ¿Cómo fue eso, Eva? Bueno, la verdad, la, la escuela se formó por varias razones. Yo voy a hablar de mi razón, ¿cierto? Cada padre creo que habrá elegido, habrá tenido su razón. Eva, perdón, tenés que aclarar que tu hijo empezó Por la eso, escuela. a eso voy, a eso voy. En la época que Pablo tenía que empezar el primer año del secundario, que terminó el séptimo grado, ¿cierto? La Bialik, había sorteos en las escuelas. Por supuesto que lo anoté en la Escuela Superior de Comercio porque para mí no existía otra alternativa, ¿cierto? Por diversas razones que no quiero publicar. Y por supuesto que el pobre, entre comillas, infeliz, no salió sorteado. O sea que me encuentro con un chico que tiene que ir a una escuela secundaria y no tengo escuela para él. Por supuesto, moví tierra, mar y cielo con la directora en ese entonces de la Escuela Superior Comercial a través del Ministerio de Educación Pública, como era, ¿cierto?, la Escuela Superior de Comercio, le conseguí un curso extra con 25 asientos para que Pablo pueda tener una escuela. Le conseguí. Hice comprar los bancos. Yo estuve trabajando, pero yo estaba loca. Yo estaba perdida. Yo no podía creer que Pablo no tenga una escuela. ¿Estamos? Pero todo ese proceso de mi forma de ser, ¿cierto? Que se fue corriendo y por supuesto se enteró también Eduardo Duskin porque estaba también una de las hijas, ¿cierto? De Eduardo, la que fue compañera de Pablo. Y estaban otros, bueno, eran 23 chicos judíos, ¿cierto? Que habían terminado el séptimo grado. Yo estoy dando clase en la facultad, porque yo trabajaba en la facultad de Ciencia Económica y otras más, pero en ese momento estaba, y me contacta Eduardo Dusch, que me dice, Eva, quiero hablar con vos. Bueno, Eduardo, ¿qué pasa? ¿Vos estás preocupado por tu hijo? Yo estoy desesperada, no que estoy preocupada.
Ustedes dos, las personas que me están escuchando, no pueden imaginarse lo que yo pasé. Estoy desesperada. Tengo una entrevista con él me busca a mí porque él me conocía de la Facultad de Ciencia Económica y me dice, tenemos la intención de hacer una escuela secundaria en la Bialik. ¿Qué te parece? Todos los papeles los tenés firmados. Todo lo que hay que hacer, todo lo que hay que trabajar, todo lo que necesites, Eduardo, lo tenés. Porque en vez de tener el aula en el Superior de Comercio, que ya lo había conseguido, si podemos hacer una escuela en la Escuela Bialik, te podés imaginar que apunto, ¿cierto?, a la Escuela Bialik. Ese fue mi reentré en la Escuela Bialik, con desesperación, esa era la palabra. Yo armé un curso extra en el Superior de Comercio, que todavía está, por supuesto, no lo borraron porque yo me fui. Pero, y empezaron a trabajar en la creación de la escuela. Eduardo ya adelantó algo en la charla que tuvimos con Eduardo, arrancaron algo increíble para esta ciudad, es decir, en un mes hacemos una escuela, ¿no? Así es, pero trabajábamos 24 horas por día, ¿eh? Yo no iba a mi casa. Que, bueno, se dice que en paz descanse, porque a veces me olvido de cómo se dice, discúlpenme. Marta Lamperfeld, que ya no está, a la par nuestra, porque ella, como era subdirectora de de la Escuela Nacional, tenía mucha experiencia en eso, ¿cierto? Yo no me despegué de ella. Yo no iba a casa a comer. Pablo en ese momento se lo encajé, con perdón de la expresión, a las abuelas, ¿cierto? En Santa Fe. Yo estaba todo el día, desde las 7 de la mañana hasta las 12 de la noche en la escuela, haciendo papeles. A la escuela, no Adoratrices, la otra es, el Calvario es el de calle Urquiza, Sarita. Las monjas del Calvario me atendían divina. Ustedes dicen, ¿por qué? Bueno, porque ellos tenían la terminalidad PTBI, perito en técnicas impositivas. Bancaria impositiva. Una escuela privada también. Que era escuela privada y que nosotros queríamos acomodar los programas de ellos a los nuestros para que los trámites se hagan más rápido. Si no, te podés imaginar que en un mes cómo sacar una escuela. Claro. Entonces, entre el Ministerio de Educación privada, ¿cierto?, y el Calvario y la escuela, yo no volví a casa. Hay que aclarar que ese grupo era la oportunidad de abrir una escuela integral. En Santa Fe había el seminario, que muy pocos chicos seguían el seminario, y la posibilidad de que el 90% de los chicos siguieran una escuela judía era abrir una escuela integral. Y ese era un grupo grande, creo que tenía un poquito más de 23, habrá tenido 24, 25 chicos. 24 tuvo cuando vino el chico este de Paraná, ¿te acordás? Arcusi. Sí. Arcusi, el dulce, sí. Iván Arcusi. Era un grupo numeroso, a eso voy, era un grupo numeroso. Era numeroso, Sarita, 23 alumnos, era para abrir una escuela. Por eso, era un grupo numeroso que permitía abrir una escuela. Si no se abría con ese grupo, había que esperar dos cursos más para poder abrirla. Sí, y me imagino que en esa época también tenía que ver con el faltante de bancos en las diferentes escuelas, ¿no? Que a la provincia le venía a descomprimir también una situación. Sí, por eso yo te quiero poner algo. ¿Cómo se me fue el nombre? Ella ya no está, por supuesto. La que era directora en ese momento del Superior de Comercio, le dijo a la Secretaría de Educación de la provincia de Santa Fe, esa señora le va a hacer una escuela a su hijo. Con estas palabras, esa señora le va a hacer una escuela a su hijo. Claro que no lo hice sola, como dijo Sarita, pero a mí Eduardo me llamó y nunca se lo voy a dejar de agradecer, ¿cierto? No estábamos hablando todavía de quién va a llevar la dirección de la escuela, porque a mí eso ni se me ocurría en la cabeza, yo estaba en la universidad. Yo necesitaba que mi hijo tenga una escuela, y qué mejor, una escuela judía, por supuesto, ¿cierto? Y como dice Sarita, todos los padres enseguida se engancharon con el proyecto. Sí, no vamos a discutir la importancia hay que recordarlo a Baruch, que por favor fue bueno, el rey. estoy esperando fue el rey de todo esto. Por favor, estoy esperando los tiempos, por supuesto. Si él me hubiera empezado a preguntar quién fue el equipo... No, yo le iba a preguntar a Sara, en ese momento del arranque de la escuela, ¿dónde estabas vos, Sara? Yo, cuando arrancó la escuela, estaba quedé a cargo del seminario.
del seminario de Morim. Ujú. Y en la escuela nueva, el director era Baruch, por supuesto, y Rafi era el coordinador de la escuela, del secundario. Bien. O sea, pasaron, si no me equivoco, 3 años hasta que el seminario dejó de funcionar. Mientras tanto, el seminario seguía funcionando. O sea, había también escuela secundaria y también seminario. Porque era como que había que finalizar esos 3 años de Morim para después seguir Chicos, enganchando claro, saliendo al secundario así es, y que no haya Sí. interrupción. así Sí. es. Buenísimo. Entonces vos me ibas a contar, Eva, me dijiste, bueno, vamos a hablar del equipo de conducción. Hay que armar el equipo de conducción. Primero, el equipo de conducción, porque primero tenemos que tener el avión, ya lo tuvimos. El avión es la escuela. No, sí. La gente que formó la escuela, vamos despacito, porque el Dale, equipo, vamos. el equipo de conducción vino cuando el Ministerio de Educación privada, siempre hablamos de ellos, nos apretó y dijo, ustedes tienen que traer un director, porque siempre iba yo con alguien más, ¿cierto? O con Bere, que era nuestro representante legal, o con Eduardo, o con alguien más de la Keila, de la comisión directiva, para llenar papeles, porque había tan poco tiempo. Entonces nosotros llenábamos papeles, pero en ningún momento se sabía quién iba a dirigir la escuela. Por lo menos yo no lo sabía. Ellos no creo, si ellos lo sabían o no lo sabían. Y en un momento determinado nos dijo, bueno, la próxima, ¿cómo se dice?, entrevista que queremos con ustedes como institución escolar, para terminar de hacer toda la parte reglamentaria y aprobar, ¿cierto?, es que quién va a dirigir esa escuela. Uh-huh. ¿Está? Pero entonces, vamos a empezar con el equipo como dice Sara. El brujo, adelante, y yo lo sigo llamando así, Baruch Rogovich, por favor. Él era el director de la escuela y siguió siendo, ¿cierto? Bueno, y después éramos un grupito de gente que no estábamos trabajando en la escuela. Estaba Marta, por eso Marta trabajaba como profesora de música en la escuela primaria, ¿cierto? Marta Lamperfeld. Todavía me acuerdo de la flauta, todavía toco la flauta gracias a Marta. Mira, 2 cosas gracias a Marta, te cuento. Flauta, más te pongo los dedos y sé cómo se toca, y el órgano, el Abadima Inu. Na, 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 na. Mira, acá lo hago. Na, 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 na. Me lo acuerdo de memoria gracias Marta. Yo te tengo que interrumpir sobre el tema de la flauta. Pablo tenía música los jueves y los viernes, no me acuerdo, porque yo trabajaba en la facultad, estaba siempre tan ocupado, pobre. Pablo iba a la escuela y lo traía al transporte. Pero hablo de la primaria, ¿cierto? La secundaria ya se curó. El día anterior o la noche anterior, él venía y me dice, mamá, mirá, me corté acá los dedos, poneme curita porque me duele. Y yo qué sé, le ponía curita. ¿Para qué era eso? Para el día siguiente decirle a Marta que no puede tocar la flauta porque tiene los dedos con curita. Claro. Yo sumo al recuerdo de Marta su profesión. Marta era profesora de guitarra. Y yo fui alumna de ella. Yo estudiaba con otro profesor guitarra clásica en el Liceo Municipal. Y en un momento hubo un reemplazo largo de ese profesor y Marta fue mi profesora de guitarra clásica. O sea, Claro. muy buena guitarrista. Mira, de Marta me acuerdo 2 cosas. La lengua al costado. Ajá, La lengua al costado. Y cuando teníamos que tocar en la escuela primaria el Famallín, que fue el primer órgano digitalizado, etcétera, etcétera, y había uno solo para 20 y pico de alumnos. Nosotros éramos 15, para 15, y podíamos tocar de a 2. Uno tocaba ritmo, el otro tocaba la parte de música del órgano. Y así aprendimos, y por eso te digo, me quedó grabada la canción de la Abadima Inu, que creo que la hemos practicado por 4 años, más algo de flauta, de algún tema que tocábamos en flauta y que hoy lo sigo tocando sin ningún tipo de problema. Pero le aclaro algo. Después tuve que padecer a mis hijos tocando la tikva durante 7 años con la flauta y nunca lograron afinar. Así que me torturaron 7 años, los 2. Bien, Marta, sigamos. Después de Marta... Estaba Marta Lamperfeld, estaba Baruch, por supuesto, estaba yo. Después estaba, ¿cómo se llama? Ay, por favor, ayúdame. La esposa de Horacio Reutemann. La esposa de Elena, Elena, que fue directora de la primaria, ¿cierto? Pero ella estaba Susana en el colegio Katz.
y estaba Susana Katz, que estaba en la universidad, y me parece que del equipo así cerrado, no recuerdo más, Arita, ¿vos sí? No, yo no me No, acuerdo de no, nadie más. eran ellos, Bien, éramos ellos, ¿cierto? bien. Que ayudaban, ¿cierto? Porque después empezó el tema del concurso, había que elegir docentes, ¿cierto? El tema del concurso, yo la verdad que Pero antes del concurso, Eva, por pedido de la... primero había que elegir los espacios y armar la escuela físicamente. No, el espacio era fácil porque era un aula. Una escuela se arma progresivamente, o sea, se armó el primer año nomás, con un aula, pobre Jane. Le sacamos un aula de arriba, ¿cierto? De la escuela primaria de arriba, me acuerdo ya en la esquina. Y después le Y sacamos un aula Lifshitz Al enfrente. frente. claro. Y después yo tenía ahí un lugarcito al lado de la Keilah como dirección. Bueno, ya dije que, bueno, ya saben que yo era director. Y Jane también. Jane no estaba en el equipo de formación, pero lo tengo que decir eso porque muy poca gente lo sabe y yo quiero ser respetuosa con esta persona que respeto, quiero, admiro, me ayudó mucho. Me enseñó las cosas que yo tengo que aprender para no hacer, porque somos tan distintas con Janet, pero ella me enseñó cosas que yo no tendría que hacer. Así que Janet Sussman también colaboró mucho. No estaba corriendo en el ministerio porque ella era la directora de la primaria, tenía, gracias a Dios, bastante trabajo. Pero hay gente que ayudaba de atrás, ¿cierto? Y apoyaba y daba ideas y colaboraba. Y yo tengo que decirlo, por favor, Janet no estaba en el grupo de formación, por favor, porque hay gente que... Aprovechamos a saludar a Jane y a toda la familia de Luke por la pérdida reciente de Ari. La verdad Oh, que lo sentimos mucho, estuvo internado mucho tiempo en malas condiciones. Creemos que no tengo información correcta si terminó siendo COVID o no, oh, pero bueno, ayer o antes de ayer fue todo el servicio, así que un saludo para Jane y también para toda la familia de Ari, su mujer y sus hijas. por supuesto. Bueno, sí, sin duda que Jane fue un bastión en la escuela y te digo más, tiempo después, con los cambios que fueron ocurriendo, siempre era el elemento de comparación. ¿Qué pasaba esto respecto de Jane? ¿Qué pasaba acá con respecto a Jane? Así que realmente tenía una posición muy, muy importante y muy respetada dentro del ámbito escolar. Perdón que te interrumpa, pero lamentablemente para mí no siempre reconocida como debió haber sido. Y lo dejo ahí. En otra charla podemos profundizarlo. Muy Para bien, mí es un tema pendiente, si bien bien, ella no querrá que yo hable. bien. Sí. Y viene la etapa de organizar los docentes, salir a buscar docentes. Yo hay algo que no puedo creer, se acaba de abrir una escuela, en un mes hay que elegir los docentes, y los tipos de docentes que trajeron a la escuela eran de puta madre, hoy todavía De son primera, de unos primera, de docentes primera. universitarios. Bueno, pero cuidado que a mí me pidió la comisión directiva después de que me dijeron, no, antes de ser directora inclusive, si yo, ¿Dónde te perdón, dijeron que vas a ser directora? no, ¿Cómo te dijeron que vas a ser no, te quiero directora? contar de los docentes si no se mezcla todo. La idea del grupo este que estábamos trabajando, por eso también Elena y, ¿cómo se dice? Y Susana por unos años dieron también clases como docente de matemáticas, ¿cierto? Y de, no mucho tiempo, pero sí, y de De literatura, literatura. lengua y literatura. Era traer personal de calidad, porque la idea era formar una escuela de alto nivel, y yo hablo de calidad educativa y de conocimiento y de saber. Entonces yo traje a algunos docentes de la universidad también. Cuando yo me fui a la casa particular del contador Charalino, decano de la Facultad de Ciencia Económica, que era verano, porque en enero era, ¿cierto? Si en marzo se abrió la escuela. Y me atiende él en Bermuda. Eva, ¿qué haces acá? Yo tenía una muy buena relación con él por la facultad. Charalino, Realdo, tengo que decirte una cosa. Yo te vengo a pedir un favor. Pasa esto y esto y esto. Estamos formando una escuela en la escuela Viali, ta. Vos tenés que ser el profesor de contabilidad. Decime qué días podés y a qué hora. Claro que hizo, ¿qué hizo? Se agarró el atado cigarrillo, se prendió el cigarrillo, me dice, sentate primero y decime de qué estás hablando.
No me fui de la casa de Realdo, que también ya falleció, sin la firma de que él iba a ser el profesor de contabilidad. O sea, a algunos docentes no le hicimos concursos, te podrás imaginar, Claro. ¿cierto? A otros docentes, ya sí, al docente de técnica impositiva, que era el titular de la cátedra de la Facultad de Ciencia Económica, de la misma manera lo traje. Me tenés que hacer este favor. Estamos tratando de formar una escuela con este nivel. Te necesito, Eva, te necesito, no me digas que no. Cada ser humano quiere hacer también actos, independientemente de las obligaciones, ¿cierto?, diarias, un acto de bondad o una colaboración a la comunidad. Y así me fueron aceptando. Parece mentira, pero sí. Era difícil decirle que no a Eva, ¿no, Sara? Y ahora ya no. ¿Vos qué opinás, Sara? Sí, no, era difícil, pero lo más importante que yo creo que la escuela nació con lo que se llama en hebreo hazón. Hazón es visión, digamos, con la idea, sabiendo qué queremos hacer y a dónde queremos llevarla. O sea, había un norte, había una utopía a la que se quería llegar, un ideal de alumno, de egresado de escuela, una persona libre, una persona pensante, una persona clara, con una identidad judía fuerte, y eso es lo que hace que la institución funcione, cuando hay una idea clara de a dónde se la quiere llevar. Y eso es lo que tuvo la escuela secundaria en Santa Fe. Tuvo la idea clara de a dónde queremos llevar esa escuela, y todo lo que se hizo fue para llegar a ese punto. Claro. Antes de entrar a hablar de la parte hebrea, me gustaría, y las voy a dejar descansar 10 segundos, leerle algunas cositas que están saliendo acá en el Facebook. Estela Ruda, buenas tardes a las dos, saluda a ambas. También hay un mensaje, obviamente, de Pablo Ariel Reutemann, re, mi, fa, sol, la, si, la, sol. Esa es la flauta. Claro. Fa, sol, ¿cómo era? ¿Qué sé yo? Fiebre. Ayúdame, Sara, fiebre, el tema. ¿Cuál? No, esa era mi lácido, mi lácido, mi lácido, do, fa, fa, sol, si, do, y no me acuerdo más. Esa era la de la flauta que yo sabía. La última nieve de primavera. Esa. Mirá, todavía me acuerdo de las notas. Imagínate, 54 años tengo. Fue en el primario. Claudia Neil, qué lindo verlas, besos miles. Un beso, Claudia. Alejandro Esbetliza, besos a ambas. Nomi Wildao, un beso a las dos. Joana Cohen, Sued, linda a las dos. Nicolás Rivac, excelente Miss Morot. Silvia Asnes, hola a todos, buenas tardes, abrazos infinitos Sarayeva, qué lindo verlas y escucharlas después de tantos años. Joana nos dice, ¿a dónde está el Moré Rafi? ¿Cuánto aprendimos con él? Pablo dice, no, la flauta era mi pesadilla. Sí. Alejandro Esbetliza, mira vos, lo que uno se entera. Están ahí charlando entre ellos. Joana pregunta, ¿quién no sabe la tikva? Y en flauta es una institución en la escuela. Pablín, tu madre está deschavándote, dice Nicolás Rivac. Bueno, lo de Claudia Ney lo leí. Adriana Landman, hola, un placer verlos. Hugo Osvaldo Sprintz, qué lindos recuerdos. Claudia Neil, genia Eva, qué lindos recuerdos. Adriana dice tal cual, identidad judía. Alberto Zulam, cuántos recuerdos, beso a las dos, las quiero mucho. Bueno, son algunos de los comentarios que están surgiendo en el Facebook. Ahora, yo quiero aclarar, quiero decir que en diciembre va a ser 19 años que nos fuimos de la escuela. Quiere decir que los chicos que tienen, que egresaron ahora de la escuela, ya estuvieron en una escuela en la que no estábamos. Exactamente. Bueno, y con Claudia Neil, que estuvo trabajando muy fuerte, además de ser docente de la escuela, estuvo trabajando fuertemente en la gestión anterior de gobierno municipal en turismo. La verdad que hizo un trabajo muy importante, muy lindo. Yo mantuve en diálogo con ella porque también es mi sueño que Santa Fe se transforme en un polo de turismo judío, porque tenemos mucho para mostrar, tenemos mucho en Santa Fe
para mostrarle a la gente que quiere venir a ver cómo se vivía el judaísmo en Santa Fe. 3 cementerios, 2 o 3 shil, salón, bueno, el ex salón sionista, el sefaradí, el ashkenazí, la escuela Bialik, Maccabi, el camping de Maccabi, el monumento a Ana Frank, el paseo de los justos. Tenemos mucho para recorrer en Santa Fe relacionado a la comunidad judía. Pero ahora me gustaría, Sara... La Plaza Camilo Villaverde. La Plaza Camilo Villaverde. Y bueno, Claudia puede ayudar. Sí, sabe mucho del del la tema. verdad que este año que ella se iba a dedicar fuertemente a eso, creo que le afectó el tema de la pandemia y bueno, habrá que esperar un poquito más. El turismo no Sara, existe hoy. ¿cómo fue la organización de la escuela desde la parte judía, la parte del hebreo, la parte de Morim? ¿Cómo fue esa organización de la escuela? ¿Cómo fue evolucionando? La escuela, o sea, básicamente la base de los contenidos hay varias cosas que son importantes. En primer lugar, todo lo que eran contenidos de la escuela pasaban por el tamiz de la filosofía, de la identidad judía. Y tenía que ver con eso también, por ejemplo, los programas de historia o de literatura, o sea, en todo había contenidos judíos. Ahora, los contenidos específicos del área hebrea se basaron sobre lo que existía en el seminario. Y a partir de ahí se fueron desarrollando los programas internos de la escuela. En general, en la escuela Bialik trabajamos en forma bastante autónoma, a pesar de que siempre teníamos relación con el Vada Jinuja Merkazit y con el seminario rabínico y con todas las instituciones centrales. Siempre fuimos bastante autónomos en cuanto a crear programas, eso puede contar que la Moraya Shoshana mucho sobre este tema, digamos, todas las morotes que todavía viven en Santa Fe pueden contar cómo los programas se fueron desarrollando. Ahora, era muy importante para nosotros que digamos, todos los programas sean también respetados, también queridos y también deseados, digamos. Nosotros aplicábamos mucho de educación no formal dentro de la formalidad de la escuela para que los chicos quieran aprender y tengan preguntas. Digamos, en general, cuando uno pregunta a partir de una vivencia, y si no tenemos la vivencia, no tenemos las preguntas, y si no tenemos las preguntas, no importa qué contestemos, a nadie le importa la respuesta. Entonces esas eran cosas importantes para nosotros, poder crear una vivencia de la cual los chicos también tengan preguntas y cosas que quieran aprender. La escuela tuvo un papel central en esos años en la vida de los chicos. Yo recuerdo el grupo de la primera promoción durante el primer año, que todavía eran recién entrados en la escuela, cómo se engancharon, cuánta responsabilidad tomaron con el tema del Bar y Bat Mitzvah y llevaban adelante actividades en el Beit HaKnesset y el Kabbalat Shabbat. Eva, ¿te acordás de esa época? Lo que pasa, ¿cómo se Era, dice? Lo que pasa, ¿cómo se dice? Marcelo, es tan difícil explicar lo que se hizo viendo lo que pasa ahora, ¿cierto? O viendo lo que no pasa ahora. Y da pena. La escuela se hizo con un nombre, ¿cierto? Escuela Integral Secundaria, como era la Haim Nachman Bialik. Pero lo que se trató, y creo que lo conseguimos, como dijo Sarita, por lo menos bastante tiempo, es que la escuela sea integral. Y entonces no es que estaba el área judaica y el área, claro que estaba la parte oficial porque estudiaban historia, geografía, matemáticas, que no importa, pero la importancia era la misma. No era que un área tenía más importancia que el otro, o al revés, quiero decir. Había una área que tenía más importancia que la otra y por supuesto que era el área judaica.
Y los chicos estaban comprometidos. ¿Pero por qué estaban comprometidos los chicos? Porque eso tiene que ver de lo que viene de la cabeza de una institución. Y es lo que dijo Sara antes. La escuela fue formada con una intención, ¿cierto?, muy clara. Y eso sabía el ministerio también. Y eso lo sabía nuestra secretaria de Educación del Ministerio, ¿cierto?, de Educación Privada, que éramos la única escuela judía. Y el respeto a los contenidos y a las festividades y a la interactuar. Y los docentes que hemos elegido, por supuesto, se comprometían a trabajar de esa forma, si no, no eran elegidos. Para eso fue la elección a través de concurso, para un compromiso social dentro de la escuela. Porque cuidado, los docentes también estaban asustados. La profesora de geografía, Tola, venía de la escuela, cierto, de esta del Calvario, y nos confiesa a nosotros que habló con el cura a preguntarle al cura, ¿no estaré cometiendo yo un pecado de ir a inscribirme en una escuela judía? Claro que por suerte encontró a uno muy inteligente, le dijo, le hizo su, no me importa. Y vino a nosotros sabiendo a dónde venía. Y porque, entonces, parecen cosas muy difíciles de explicar, porque son cosas que lo tenés que tener internalizado, Marcelo. Un proyecto se vive, tanto para Sarita como para mí, creo que en eso estamos igual. La escuela era nuestra casa. Y entonces la peleábamos, claro que yo peleaba y era difícil, pero no te creas que ella era fácil. Más terca que Sarita no existe, ¿cierto? No existe. Pero la peleábamos porque estábamos defendiendo nuestra casa. Y lamentablemente, yo viajo seguido a Argentina, vos sabés, cada año, año y medio. Vos, dejémoslo ahí. Hola, Edu. Hola Eduardo. Bueno, Pero hola mirá, Eduardo, tenés que activar el micrófono, Eduardo. nada, si no sabe, necesita la hija para que le enseñe. No, No no, sabe. no. No, te puedo asegurar que no, pero Estás blanco, Eduardo, estás blanco. estoy blanco, Eva. Yo quería ser menos que vos. Bueno, Eduardo, bienvenido a esta charla. En la última pedacito que yo hablé con vos, te había comentado que venía esta charla y Sí, vos me habías adelantado un poquitito lo que fue la creación de la escuela, que estuvimos hablando con Eva y Sara. Y bueno, Eva me dijo, yo quiero decirle algo personalmente a Eduardo, así que Eva, el micrófono es tuyo ahora. Que él es el culpable de que haya sido yo la directora de esa escuela. A lo Eh, mejor hubiera elegido a alguien mejor, ¿cierto? mira, mira, vamos a contar un poco esa historia, porque nunca me voy a olvidar del llamado, porque el primer llamado que te hicimos fue como madre, para decirte, necesitamos que Pablo siga en esta escuela. Y nosotros nos habíamos conocido con Eva en mi fugaz paso por la facultad como profesor de matemática financiera, donde Eva se sacaban chispas con Blanquita Quirelli y era realmente un lujo estar al lado de ella. Ese había sido el único conocimiento que yo tenía con Eva. Entonces, ese llamado que le hice ese día fue un poco con temor porque hasta ese momento había una relación de un titular de cátedra con un recién recibido jefe de trabajos prácticos. Y cuando le comenté la idea, ella lo que me dijo fue más o menos como, pero yo te creía un hombre serio a vos, ¿de qué me estás hablando? Y bueno, y le comenté un poco la idea de la escuela, etcétera, y me dijo, sí, por supuesto que me interesa. Y Eva fue convocada como una madre que nos iba a poder dar eh, alguna de su experiencia, larga experiencia docente, en el armado de la escuela. Y ese grupo que estuvo trabajando, un día me llama y me dice, queremos que Eva sea la directora. Y me dice, queremos que vos la convenza. Bueno, le digo, yo voy a intentar.
Entonces fue ese segundo llamado y en donde decirle, Eva, queremos que sea la directora de la escuela. Y ella me dijo, pero ¿vos te pensás que una escuela se hace así nomás? ¿Cuál es la idea? ¿Qué la vamos a hacer? ¿A los ponchazos? ¿Cómo se pueda? Y yo confieso en ese momento un poco irresponsablemente le dije, lo vamos a hacer como ustedes quieren que sea. La idea es que esta no sea una escuela más en Santa Fe. Queremos marcar una presencia en la ciudad y por eso es que estamos pensando en este tipo de gente. Sara ya todos la conocíamos, Sara había nacido en la escuela, pero Eva era todo un desafío y era una autoridad académica en la ciudad. Y entonces ella me dijo, si realmente están convencidos de eso, contá conmigo. Y al día siguiente apareció con medio plantel docente de la facultad para que sean los profesores de este experimento que ellas llevaron a que sea lo que fue la escuela secundaria Viale. Perdón, ¿puedo? Sí. ¿Puedo, Sí, Eduardo? claro. Perdón. Eduardo lo dijo claramente, por eso acepté, porque iba a ser una escuela como nosotros queríamos que fuera, una escuela diferente. Y quiero agregar algo, y Sarita estará de acuerdo conmigo, que si algo debemos agradecer, tanto Sarita como yo, la libertad que siempre tuvimos de la comisión directiva, Secretaría de Educación, padres, docentes, alumnos, de hacer la escuela que realmente habíamos idealizado y que después se fue plasmando a través del tiempo. Pero esas fueron las palabras que me dijo Eduardo, que me hicieron pensar. Vas a tener el poder, entre comillas, ¿cierto? La facilidad de poder hacer una escuela en serio, pensante, libre, que sepan discutir, porque los que a los alumnos me discutían a mí, nadie lo puede ni saber. ¿Pero por qué lo hacían? Porque tenían la puerta abierta, Claro. porque podían hacerlo, porque se les daba la posibilidad de hacerlo, sin límites. Perdón, eso, Edu. Bueno, No, yo quiero sí, Sara, yo quiero dale. agregar algo de, en comparación, digamos, como dije antes, hace 19 años que estamos acá y yo hace 19 años que visito escuelas, porque trabajo en el Ministerio de Educación y tengo la suerte de visitar un montón de escuelas y nunca encontré una escuela como la escuela Bialik. En Digamos, Holanda tampoco. Empecé, o sea, al principio dije, bueno, seguramente, pero no conozco otra escuela que permita el crecimiento de los alumnos como fue el crecimiento de nuestros hijos en la escuela Bialik. Es una experiencia única y acá se dice hatpe a mí, que no se repite. Que no se repite. Qué pena. Claudia Neil agrega por el Facebook que fue un proyecto educativo progresista, el más importante que tuvo la ciudad por muchos años. Felicitaciones. Yo les digo una cosa, tanto lo que ha pasado por la TNUA, porque nosotros siempre decimos, tiempo pasado siempre fue mejor, pero la realidad es que ese tiempo pasado, mejor, también es cierto que nos permitió llegar al hoy con lo que tenemos, que si no hubiéramos tenido ese tiempo mejor, no sé si hoy hubiéramos llegado. Lo hemos hablado con Eduardo antes, lo hablo con ustedes ahora, tanto la TNUOT, generalmente la mayoría de los dirigentes que siguieron activos durante muchos años eran dirigentes que salieron de las TNUOT, que salimos de las TNUOT. Yo salí del IJUD Abonima hasta mis 18 años. Después, bueno, el IJUD se cerró, seguí mi actividad en Maccabi, pero la actividad que me marcó la TNUA, la militancia fue fuertísima. Y la escuela Bialik, sin duda, que forjó gente, formó profesionales y formó nuevos judíos que iban a trabajar y a militar por el futuro. Tiene que seguir haciéndolo. Yo no estoy hablando del pasado diciendo que fue mejor. Yo lo que estoy diciendo que si se pudo hacer es porque se puede y porque se puede
porque se puede y porque se debe seguir haciéndolo. Y en eso quiero que quede claro, Marcelo, yo no digo que mi tiempo fue el mejor, yo digo que fue un buen tiempo y que ese buen tiempo no hizo nada de milagro, un poco de cabeza, de intención, de inteligencia y de trabajo se hace, porque ni Sarita, ni yo, ni Baruch, que en paz descanse, ni todos los que siguieron, éramos superhombres. Un poco de criterio, un poco de amor, un poco de consenso, porque una escuela no se forma sola. La escuela se forma con el consenso de la comisión directiva que te apoya, de los directores, de los profesores, de los padres y de los alumnos. Y nosotros teníamos todo eso. ¿Pero por qué lo teníamos? Porque lo fuimos a buscar, porque hicimos consenso, porque tuvimos que dejar cosas por otras, porque tuvimos que pedir por favor, porque tuvimos que dar la razón a padres, porque nosotros no estaban de acuerdo con nosotros y reevaluar situaciones. Entonces la escuela no es un ámbito cerrado y más una escuela judía. Es para la comunidad, tiene que ser de la comunidad y tiene que ser un contrato firmado por todos los integrantes de la comunidad y no con peleas gratuitas y tontas. Perdemos todo y así estamos. ¿De qué continuidad hablamos? Bien. Los propios padres judíos sacan a los chicos judíos de la escuela para llevarlo a otra escuela. ¿De qué compromiso? A mí me asusta, dijo, y me duele, claro que me duele. Bueno, yo soy un padre que tiene sus 2 hijos por afuera en el secundario y cada uno tiene el motivo. Hoy cada uno tiene su motivo y tenemos las razones, por eso no lo voy a entrar en un estado de evaluación. Pero no te las acepto igual, disculpa. Está bien. No, pero lo que sí, Marcelo, es importante que si hubo es porque se puede, es digamos, la intención y el trabajo y la voluntad de hacer. Bueno, hoy tengo la suerte, Eva, de tener... No, perdóname, ahora sí perdóname, y vos ya me conocés. No es voluntarismo, y por eso estoy un poco así, porque... No voluntarismo, voluntad de hacer. Bueno, Marcelo, estoy triste, porque veo lo que está pasando. Y entonces me pregunto, ¿para qué se hizo lo que se hizo si no hay continuidad? Por eso te dije que nadie tiene la verdad ni nadie tiene la última palabra. Y por eso no acepto las explicaciones que me puedas dar al decirme que tus hijos no están en la escuela. Porque yo como padre siempre tengo que tener un camino para acercarme a una dirección, para acercarme a una secretaria de educación, para acercarme a un docente, para integrar mis ideas y las necesidades de mi hijo a esa escuela. Pero si nosotros nos separamos, sepárate y gobernarás. O no, divide y gobernarás. Entonces, cada uno, por eso hablé tan fuerte de los padres, el apoyo que Sarita y yo tuvimos, y Baruch ni que hablar, tuvimos de los padres, no fue gratuito. No fue gratuito. ¿O sí, Sara? No, Mapito. Fue con peleas, entre comillas. Mucho trabajo. Fue con peleas, fue con energía, fue porque nosotros queríamos que dejen esos chicos en la escuela, a sangre, sudor y lágrimas. Sí, puede ser que haya que modificar alguna situación, pero por lo menos decir que lo que plantaron está, que lo que plantaron continúa, que el trabajo que hicieron sirvió y muchísimo, y sobre todo, por lo menos en lo personal, estoy muy feliz de esa continuidad. A mí me tocó desde Maccabi apoyar la tarea de la escuela en lo que pudimos, inclusive con donaciones de material, cuando nosotros teníamos posibilidad de hacerlo y la escuela no tenía la posibilidad de comprarlo. Así que entiendo, y fue parte de mi gestión también en Maccabi, en la última etapa, de tratar de apoyar lo que se pueda en la escuela para que la escuela continúe. Estamos sobre la hora, 2 de la tarde, y ustedes saben que hay que ser puntuales, porque en Holanda hay que ser puntual. Entonces... Pero yo estoy en mi casa. Solo en Holanda, en Argentina y en Israel no. Empecemos a cerrar de lo siguiente. Primero les cuento, el martes que viene, a las 6 de la tarde, voy a estar charlando en una conversación similar a esta con la Morá Gilda Pivín. Mi Morá Gilda Pivín.
Claro. Y espero que tenga el órgano a mano para que toque también, no el órgano, el acordeón, para que toque el acordeón a piano, que lo hacía muy, muy bien. Desde ya agradecerles un montón. Se sumó Silvina Alexenizer, mucho cariño a todos, están espectaculares, Daleski Gastón, gracias por todo, a todos ustedes. Y yo les quiero dar, para cerrar, 1 minuto a cada uno, y cierra Eduardo, para que cada uno pueda dejar su último mensaje, y cualquier cosa nos encontramos en otro momento, si ustedes quieren. Eva, te paso la posta. Oh, no, el mensaje creo que recién lo di. Yo creo que todo vale, entre comillas, ¿cierto? Para la continuidad, porque de eso se trata si hablamos de una escuela, de la continuidad nuestra. El pueblo judío es el pueblo del libro. Es así de simple. Entonces, todo lo demás son adornos. Todo lo demás se resuelve. Lo único que no se resuelve es cortar la cadena. Eso no. Pero todo se resuelve. Somos personas con el diálogo. ¿Cierto? Así que suerte. Suerte y gracias por la invitación, por supuesto. Gracias, Eva. Sara. Bueno, yo agradecerte de nuevo la invitación y decir que me acuerdo cuando filmamos el un programita de algo que dijimos, si lo queréis no será una leyenda, ¿se acuerdan? Yo creo que ese es el lema de Herzl Así es. que tiene que movernos, digamos, saber qué queremos y que lo que queremos no sea una leyenda. Claro. Eduardo. Sí, yo les cuento una película que a mí me encantó porque era una realización tan genial. Se llamaba La película muda, que era la historia de un director que quería filmar en el siglo XX una película muda. Y todo el mundo decía, pues estás loco de querer hacer una película muda en el siglo XX. Y el único que hablaba en la película era Marcel Marceau, porque él iba... Que es el mismo. Claro, porque él iba convocando actores para su película muda. Y el día que estrenó su película muda, fue un éxito de taquilla y todo el mundo salió enloquecido de volver a ver una película muda. Nuestra escuela Bialik fue la película muda, que hicimos en 20 días, donde todo el mundo intentaba convencernos que no se podía, que era un esfuerzo que no iba a rendir sus frutos, que nadie podía garantizar que esa idea tuviera fuerza para llegar al menos a cumplir 5 años, para que estos pioneros, estos que se subían a un bote que no sabía a dónde llegaba, le pudiésemos garantizar de que no estaban perdiendo el tiempo de sus hijos. Así que para mí el agradecimiento eterno a la comprensión que tuve de Eva, de Sara, de todos los que nos acompañaron de saber entender esa idea loca, realmente es una de las cosas que me llevo como una de las mejores realizaciones de mi vida, haber podido trabajar para lograr esto que tantas satisfacciones nos dio. Así que infinitas gracias, eternamente agradecidos y esperando la oportunidad del encuentro. Claro, claro. Bueno, para finalizar, Nadia, la hija de Eduardo, le manda saludos. Hugo Sprint dice, tuve la suerte de ser parte del primer grupo de Orim, Baruch Hashem. Y Johanna Cohen, Marcelo Gura, gracias por este espacio, lindo verlos y piel de gallina de escuchar a esta gente. Convicción, compromiso, responsabilidad, gracias. De mi parte, a mí me emociona, Eva y Sara, gracias por lo que dijeron antes de empezar y lo llevo en el corazón. Abrazos.
Te lo mereces. Gracias. Un beso grande. Beso. Gracias. Después me contás por qué me elegiste para profe de física. Quiero saber por qué me elegiste a mí, pero después. En otro momento. Chao. 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 Chao.